Bienvenido nuevamente a cursosbíblicos.net, Fundamentos para la Salvación. Le felicito por su decisión de continuar estudiando la palabra de Dios por este medio. Que Dios le bendiga en su estudio. Fundamentos para la Salvación presenta el problema del pecado. Esta lección está subdividida en 3 partes. Esta primera subdivisión contesta la pregunta: ¿qué es el pecado? ¿Qué es el pecado? Es lo primero que debemos entender muy bien. Es la definición bíblica del pecado. El pecado, según la Biblia, es la transgresión de la norma de conducta establecida por Dios. En 1 Juan capítulo 3 y el versículo 4, el apóstol Juan escribe lo siguiente: todo aquel que comete pecado, infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Por supuesto, se refiere a la ley de Dios, a lo que Dios ordena. La ley de Dios es la norma de conducta que Dios ha establecido. Y cuando el hombre infringe esta norma de conducta, esta ley, cuando comete transgresión de esta norma de conducta, ha cometido pecado. En realidad, si no hay ley divina, no se inculpa de pecado. Si no hubiera Dios, y si Dios no hubiera establecido una norma de conducta para el ser humano, no existiría el pecado. Donde no hay ley divina, no se inculpa de pecado. Esto lo establece Pablo en Romanos capítulo 5 y el versículo 13. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley, no se inculpa de pecado. Pero el caso es, como él mismo declara en el versículo 12 de Romanos capítulo 5, que todos han pecado. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esto significa que todos han violado la ley de Dios. Todos han infringido la norma de conducta que Dios ha establecido, de modo que Dios siempre ha tenido ley. Dios siempre ha establecido que el hombre viva de cierta manera. Dios siempre ha establecido que la conducta del ser humano sea de cierta manera. Y cuando el ser humano, y todo ser humano lo hace, está infringiendo esta norma de conducta, está pecando. Todos pecaron. Lo mismo encontramos en Romanos 3 y el versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La Biblia también nos revela en Romanos en el capítulo 2 y el versículo 12 que algunos de estas personas pecaron sin ley y otras de estas personas pecaron bajo la ley. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. En este texto él está hablando de la distinción entre los judíos que recibieron la ley de Moisés, la ley de Dios, y los gentiles que no recibieron aquella ley. Pero a pesar de no recibir aquella ley, siempre tenían ley. Dios tenía una ley para todo ser humano, una ley de moralidad, una ley de conducta, una norma de conducta que él estableció para todos. Y aquellas personas que vivieron bajo la ley, los judíos que vivieron bajo la ley, pecaron.
Y también las personas que vivieron sin o aparte de esta ley también pecaron. Así que el pecado es, primeramente, la transgresión de la norma de conducta establecida por Dios, y todos lo hemos hecho. Segundo, esto no es todo cuanto dice la Biblia en cuanto al significado del pecado, la definición del pecado. El pecado es también dejar de hacer el bien que uno sabe hacer. En Santiago capítulo 4 y el versículo 17 aprendemos este aspecto del pecado. 4:17 de Santiago. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. De modo que no es necesario hacer nada para pecar. Uno puede pecar sencillamente por no hacer lo bueno que sabe hacer. Si uno tiene entendimiento, tiene conocimiento de que debe ayudar al prójimo en sus necesidades y no lo hace, ha cometido pecado. Esto significa que no es necesario ser homicida, o borracho, o mentiroso, o ladrón para ser pecador. Somos pecadores cuando sabemos hacer lo bueno y no lo hacemos. Es nuestra responsabilidad no cansarnos de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos, declara Pablo en Gálatas 6 y el versículo 9. Otro aspecto del pecado es que el pecado es la violación de su propia conciencia. Esto es muy interesante porque aprendemos en varias ocasiones en la Biblia que la conciencia en sí no es guía confiable. Es decir, que podemos pensar que estamos haciendo bien y nuestra conciencia está en buenas condiciones, no nos molesta, pero siempre estamos pecando. Esto fue el caso de Saulo de Tarso, que con toda buena conciencia estaba matando y encarcelando a cristianos. Estaba peleando en contra de la voluntad de Dios, pero con buena conciencia. Sin embargo, el no vivir con buena conciencia, el violar su propia conciencia, también es pecado. En Romanos capítulo 2, versículos 14 al 15, la Biblia dice: porque cuando los gentiles que no tienen ley, hablando de las naciones no judías, los no israelitas, que no habían recibido la ley de Moisés, y cuando ellos, que no tienen ley, hacen por naturaleza lo que es de la ley, ellos hacen algunas de las cosas que la ley ordena, por ejemplo. Estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Lo que dice el texto es sencillamente que Dios ha puesto en el corazón del hombre un cierto conocimiento del bien y del mal, y cuando la persona está en violación de su propia conciencia, está pecando. Cuando está de acuerdo su conciencia con lo que la ley de Dios ordena, y la persona actúa conforme a su conciencia, entonces no está pecando, está haciendo el bien. Bien puede darse el caso que una persona bien sabe, sin conocer nada de Biblia, que es malo matar a otra persona. Y si la persona, conociendo esto, mata a otra persona, aunque no tenga conocimiento de la Biblia, está pecando, está violando su conciencia por la ley escrita en su propio corazón. Pero si esta misma persona conoce que es malo matar a otra persona y no lo hace, entonces su conciencia lo defiende y dice: usted hace bien, usted no está pecando, usted está
actuando de la manera que debe, y su conciencia permanece limpia en este sentido, porque lo que su conciencia le dicta es lo mismo que la ley de Dios dicta, aunque no tenga conocimiento directo de la ley de Dios. También en Romanos capítulo 14, en los versículos 22 y 23, hablando acerca del tema de si es bueno comer carne o no comer carne, guardar días o no guardar días, dice el texto: ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Es decir, que uno debe actuar conforme a su propia conciencia. Y si uno cree que no debe comer carne, pero come carne, está en violación de su conciencia. Se condena a sí mismo. Pero el que duda, dice el 23, Romanos 14, 23, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. En este caso, la fe no es una fe que se basa directamente en lo que Dios ordena, sino en la conciencia de la persona. Y violar la conciencia es pecado. La persona que cree que no debe comer, pero lo hace, comete pecado. Se condena a sí mismo. Es condenado porque no lo hace en base a sus propias convicciones que están en su conciencia. De modo que uno puede pecar sin violar directamente un mandato de Dios en cuanto a la conducta. Dios no prohíbe comer carne, pero si uno cree que no debe y lo hace, comete pecado. Toda persona es culpable del pecado, de alguna manera u otra, por violar la norma de conducta que Dios ha establecido en su palabra, por dejar de hacer el bien que sabe hacer, por violar su propia conciencia. Toda persona. Lo fueron los paganos inmorales que describe el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1, del 18 al 32. Estas personas cayeron bajo la ira de Dios porque eran culpables de no glorificar a Dios, de no dar gracias a Dios, de adorar a imágenes, de cambiar la gloria de Dios en semejanza de imagen de hombre, o de aves, o de cuadrúpedos, o de reptiles. Y como consecuencia de vivir en la inmundicia, en las concupiscencias de sus corazones, y de deshonrar sus propios cuerpos. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y Dios les entregó a pasiones vergonzosas. Estas personas pecaron. Y las personas hoy día que no toman en cuenta a Dios, o que no toman en cuenta las ordenanzas de Dios para la vida de moralidad que Dios espera de nosotros, son culpables del pecado. Pero ¿qué de aquella persona que reconoce que debemos tratar de vivir una vida moral, una vida buena, en la cual nosotros respetamos al prójimo, en la cual somos honestos, en la cual nosotros no violamos el pacto matrimonial, somos fieles a nuestros cónyuges y tratamos de ser buenos padres y buenos negociantes y tratamos de ser buenos obreros en nuestras labores seculares? ¿Qué de esta persona moralista que hasta promueve aquellos movimientos en contra a la moralidad en la sociedad y promueve la limpieza de las calles para que ya no tengamos los drogadictas y los borrachos y las prostitutas en las calles, y que condenan las injusticias sociales
¿Qué de estas personas? La Biblia dice en Romanos capítulo 2, en los versículos 1 al 3, que el moralista que condena la inmoralidad también es culpable del pecado, porque no guarda perfectamente la ley que tiene en su propia mente. Por lo cual dice el texto, eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. No soy igual, no hago lo mismo, dirá, dice el texto. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Tal vez no hace todo cuanto hacen aquellas personas paganas e inmorales, pero el moralista también comete sus pecados. Tiene sus fallas, tiene sus debilidades, tiene sus momentos en los cuales es culpable del pecado. También la Biblia, aquí mismo en Romanos capítulo 2, del 17 al 24, habla de personas muy religiosas y que conocen los mandamientos de Dios, pero que son también culpables del pecado. El ser religioso no significa que uno no se condena por el pecado. Él toma el ejemplo en el 17 de los judíos. Y aquí tú tienes el sobrenombre de judío, y te apoyas en la ley, te glorías en Dios y conoces su voluntad, e instruido por la ley apruebas lo mejor, y confías en que eres guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, instructor de los indoctos, maestro de niños, que tienes en la ley la forma de la ciencia y de la verdad. Tú pues que enseñas a otro, ¿no te enseñas a ti mismo? Tú que predicas que no se ha de hurtar, ¿hurtas? Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas de los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Tú que te jactas de la ley, con infracción de la ley deshonras a Dios, porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de vosotros. ¿Qué está diciendo? Sencillamente que ustedes, aunque son religiosos y aunque conocen mi ley y enseñan mi ley, no son perfectos tampoco. Son pecadores. Y lo somos todos. El resumen lo encontramos en Romanos 3:9. ¿Qué pues? Somos nosotros, hablando de judíos, religiosos, conocedores de la ley. ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Aquel que no reconoce a Dios está bajo pecado. Aquel que practica la inmoralidad está bajo pecado. Aquel que se opone a la inmoralidad, pero comete sus propios errores, sus propias indiscreciones, diría, también está bajo pecado. Y aquel que es religioso y que conoce y enseña la ley de Dios, pero también de vez en cuando está en violación de la misma ley que enseña, está bajo pecado. Todos están bajo pecado. Y es importante que usted reconozca que usted también, tal vez sea muy buena persona, tal vez sea muy religioso, tal vez condene la inmoralidad de la sociedad en la cual está viviendo, pero usted, mi estimado, también está bajo pecado. Es importante entender las palabras que utilizamos. En la Biblia se habla de pecar. La palabra pecar significa errar el blanco, no acertar. ¿Usted alguna vez no da en el blanco? ¿Usted alguna vez piensa hacer lo correcto y hace lo mejor que puede, pero no es lo correcto?
no es exactamente lo que Dios dice que debe hacer, peca. Erra del blanco. La Biblia también habla de la iniquidad, que es una distorsión, una perversión de lo que Dios ha establecido. Y hay, en muchos casos, vidas distorsionadas, que son una perversión de la vida que Dios ha establecido que tenga el ser humano. También la Biblia habla de infringir, de apartarse, de violar los límites que Dios ha establecido. Los límites que Dios ha establecido son rígidos. No estoy diciendo que Dios es rígido. Estoy diciendo que los límites que Dios ha establecido son rígidos. No es que hoy puede llegar hasta acá y mañana puede llegar hasta allá. Dios lo que ha establecido no cambia. Y cuando nosotros violamos los límites que Dios ha establecido, infringimos su ley, cometemos transgresión, pecamos. Y todos lo hacemos. De un momento a otro, todos lo hacemos. Otro punto acerca del pecado que es importante entender en esta definición bíblica del pecado es que el pecado no es algo que se hereda. El pecado no es algo que se hereda. El significado fundamental del pecado no concuerda con el concepto de la herencia del pecado, porque el pecado es algo que hacemos o algo que dejamos de hacer. Es la transgresión de la norma de conducta que Dios ha establecido. Es dejar de hacer lo bueno que uno sabe que debe hacer. No es algo que heredamos. Las mismas frases que describen cuando el hombre peca, dice, por cuanto todos pecaron, todos erraron el blanco, todos no acertaron en lo que Dios ha establecido, Romanos 5:12. Esto no es algo que heredamos, es algo que hacemos. Es una falla nuestra, no de nuestros padres o abuelos o de Adán y Eva. Ellos también pecaron. Si uno pudiera ser condenado sin pecar personalmente, según la Biblia, también podría ser salvo sin obedecer personalmente. Romanos 5:19 enseña. Noten, Romanos 5:19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Hace una comparación. Por la desobediencia de Adán, los muchos fueron constituidos pecadores. Por la obediencia de Cristo, los muchos serán constituidos justos. De modo que, si esto enseñara que porque Adán pecó nosotros somos pecadores, también significaría que porque Cristo obedeció nosotros seremos salvos. No es así, porque la Biblia enseña directamente al contrario. Directamente al contrario. Hebreos 5:8-9. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Cristo provee la salvación por medio de su obediencia, pero esta salvación se recibe únicamente por aquellos que obedecen a Cristo. No es sencillamente porque Él obedeció que nosotros seremos salvos, sino porque Él obedeció, nosotros seremos salvos cuando nosotros le obedecemos a Él. Y no es solamente porque Adán pecó que nosotros somos pecadores, sino porque Adán pecó, nosotros somos pecadores cuando le imitamos a Adán y desobedecemos a Dios. Volviendo a Romanos 5:12, nótenlo con cuidado porque este texto es fundamental. Dice,
Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, Adán, por Adán entró el pecado en el mundo, y por el pecado, la muerte. La consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Y como entró en el mundo por Adán el pecado, también entró en el mundo por Adán, como consecuencia, la muerte espiritual, separación de Dios. Así, noten, así la muerte pasó a todos los hombres, de modo que todos ahora hemos muerto espiritualmente. Parece estar diciendo que por el pecado de Adán todos somos ahora pecadores condenados. Pero noten, por cuanto todos pecaron. Hay que leer todo el texto. Y leyendo todo el texto, la razón por qué la muerte pasó a todos los hombres es por cuanto todos pecaron. No es por cuanto Adán pecó. No es por cuanto heredamos de Adán la culpa del pecado. Es por cuanto todos pecaron. La muerte espiritual le pasó a usted y a mí porque nosotros pecamos. De una manera u otra pecamos. El pecado no se hereda. Ezequiel 18:20 lo dice de manera tajante, inconfundible. El alma que pecare, esa morirá. El Hijo, nótenlo, el Hijo no llevará el pecado del Padre, ni el Padre llevará el pecado del Hijo. La justicia del justo será sobre él, y la impiedad del impío será sobre él. Responsabilidad personal. El Hijo no llevará el pecado del Padre. Nunca. Cada uno de nosotros hemos pecado. Y la muerte espiritual resulta de nuestros propios pecados, no de los pecados de nuestros padres, no de los pecados de Adán y Eva. La Biblia dice en Efesios 2:1, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais, noten, muertos ¿en qué? En vuestros delitos y pecados. Estabais muertos espiritualmente, muertos no en el pecado de Adán y Eva, no en el pecado de los padres, sino en vuestros propios delitos y pecados. En el versículo 5 dice, y aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Así que es por nuestros propios pecados que morimos espiritualmente, no por los pecados de Adán y Eva o nuestros padres. Los niños son tan inocentes que se describen en Mateo 19:14 como herederos del reino de los cielos, no herederos del pecado. No herederos del pecado, herederos del reino de los cielos. Así son los niños. Así nacemos todos. Y llegamos a cierta edad cuando cada uno de nosotros nos desviamos personalmente. Romanos 3:12. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles. Noten, no es que nacimos desviados, sino nos desviamos. No es que nacimos inútiles, sino que nos hicimos inútiles. Y lo mismo lo dice Isaías 53 y el versículo 6. Todos nos descarriamos. No es que nacimos en esta condición, sino que escogimos el pecado y nos convertimos así en pecadores. La perversidad, según Génesis 8:21, comienza no en la niñez, sino en la juventud del ser humano. Porque el intento del corazón del hombre es malo desde su juventud, no desde su niñez. Esto concluye la primera parte del estudio sobre el problema del pecado. ¿Qué es el pecado? En la segunda subdivisión de esta lección estudiaremos las categorías específicas del pecado que encontramos en la Biblia.